¿Cuántas son? 14. Clase número 9. Wow. Pues familia, vamos a orar para empezar y comenzamos. Señor, te agradecemos porque tú eres un Dios tan bueno. Te agradecemos porque en este momento podemos venir a tu palabra y estudiarla. Y más que eso, pues aprender a cómo estudiarla correctamente para agradar tu corazón. Te pido que nos guíes, te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros, te pido que nos ayudes a entender este tema que es un poco más complejo, que son las profecías, pero confiamos en que si es tu palabra, Señor, tú nos vas a ayudar a comprenderla. Y como es tu palabra y está viva y eficaz, tu palabra misma nos puede explicar tu mensaje sin necesidad de complicarnos tanto, porque por cuanto es viva, cada vez que venimos a ella a estudiarla nos habla de alguna manera. Así que te agradecemos por eso, porque tenemos la ventaja de que no solamente estamos aprendiendo un texto por aprenderlo, sino que estamos viniendo a la palabra viva. Así que pongo este tiempo en tus manos, bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con profecías. Chan, chan, chan. Prophecies in the Bible. Vamos a la página 41. Vamos a la página 41 de nuestros libros. Y aquí es donde vamos a empezar con la lección profecías. Profecías. Oh, qué hermosas son las profecías del Señor. Son preciosas. Debo decir que de todas las formas literarias, esta es mi favorita, yo creo. Si yo pudiera elegir, ¿qué cosa más necia estoy diciendo, va? O sea, elegir entre toda la Biblia. Pero si yo pudiese elegir, pues chica, la sección específicamente de los profetas menores, wow, para mí me fascinan a más no poder, estos libros cortos, pero tan cacheteadores y tan, o sea, te enseñan tanto. No son tan complejos como parecen, hermanos. Yo les he dicho durante todas estas clases que habrán alguno que otro tema, alguno que otro, uno que otro pasaje, no sé cómo se dice, que será un poco más complicado y que es muy complejo de interpretar en toda la Biblia, pero de 1000 pasajes, 50 serán complicados, ¿no? Entre 1000, tal vez habrá unos 50 que son muy complejos, y sí, pero en toda la Biblia. Entonces, las profecías hay que entenderlas, como, o sea, no le tengamos miedo a las profecías. Yo creo que las profecías en la iglesia son de las cosas menos predicadas, de las cosas menos enseñadas en los libros proféticos. Muy pocas veces se ve ok, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Joel, vamos a empezar, ¿no? Casi no se ve eso. Sin embargo, como les dije, son tan ricas y tan, pues es la misma palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a leer, porque tengo muchas cosas que decirle acerca de las profecías, porque me fascinan las profecías de la Biblia, y no necesariamente, son algo difícil de entender. ¿Qué son las profecías? Es un mensaje directo y específico de parte de Dios a través de una persona. Sencillo. Mensaje directo y específico de parte de Dios a través de una persona, a través de, ¿cómo se le llama? Un profeta o profetisa. ¿Va? Uno de estos dos es el que habla de parte de Dios y ese mensaje se le llama profecía, un mensaje directo de Dios. Se encuentran en todas las formas literarias, o sea, vamos a encontrar profecía en la narrativa,
profecía en la poesía, profecía en las epístolas. Y así, en todas las formas literarias encontramos profecías. Regularmente los libros proféticos siguen esta misma estructura, les puse, excepto por Apocalipsis, aunque más o menos, y a lo mejor lo hablamos en un rato. Pero mira, ¿cuál es? Bueno, ustedes ya leyeron el capítulo, así que sabrán que el único libro del Nuevo Testamento profético es Apocalipsis, ¿no? Esto no quiere decir que solamente en Apocalipsis hayan profecías, sería muy erróneo decir eso, ¿no? Pero sí que el único libro en su forma literaria profecía es Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento vienen desde Isaías hasta Malaquías. Es una gigantesca porción, casi una tercera parte de la Biblia. Ahora, en el Antiguo Testamento, en los capítulos de profecía vas a encontrar alguno de estos 4 puntos. Por eso es importante que los sepas. Este no es como las epístolas, que vas a dividir toda la carta por sus secciones, ¿verdad? Como el destinatario y todo ese tipo de cosas, la enseñanza y el mensaje y la introducción y las gratitudes y despedida. No. Este no es una estructura de libro. Esto es, el mensaje del profeta puede caer en alguno de estos puntos. Muchas veces un mismo versículo vas a ver alguno de estos dos en un mismo versículo. O sea, así es. Entonces, solamente esto que te estoy poniendo aquí, los puntos, son para que tú entiendas cómo son las profecías en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Primero tenemos autoridad de la fuente. Normalmente empiezan con, así ha dicho Jehová, vino a mí palabra de Jehová, la palabra de Jehová que habló el profeta, no sé qué. Y así se ve la autoridad de la fuente, ¿verdad? Aunque era el profeta Habacuc, Jehová es el que habló por el profeta Habacuc. Aunque era el profeta, a ver, uno difícil, Amós, difícil porque casi que no se saben los, ¿ah? El Señor es el que hablaba por medio del profeta Amós. Entonces, regularmente vamos a encontrar pasajes que dicen eso, y si son libros grandes como los profetas mayores, lo vamos a encontrar un montón de veces. A veces más de una vez en el mismo capítulo, a veces uno por capítulo y así, o sea, siempre poniendo la autoridad de la fuente, y eso es importante. Por eso es que te dije que es un mensaje directo y específico de parte de Dios, juntamente con él. Y vino a mí palabra de Jehová y dijo, a veces encontramos mensajes presentes, a veces encontramos incluso del Señor observando el pasado como y te castigaré por los que hiciste cuando no sé qué, o sea, a veces encontramos de futuro, ¿no? Pero la autoridad de la fuente es lo importante, porque de eso nos habla la profecía, no de que es un mensaje futuro como el día de hoy. Muchos pseudoprofetas dicen que hablan de parte de Dios y te dicen, y yo veo en tu futuro que no sé qué, ¿no? Pero no, la profecía bíblica es un mensaje directo y específico de parte de Dios. Y aquí, en esta parte de autoridad de la fuente, podemos demostrar que es un mensaje directo de parte de Dios. El segundo punto, denuncia del pecado. ¿Qué significa eso? Principalmente encontramos mensajes de actitudes y acciones reprobadas ante Dios. Entonces, aquí se va a encontrar el regaño de Dios. ¿Ok? Por ponerlo de una manera más simple en nuestro entendimiento, el Señor regañando por lo que hicieron, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar que el Señor no castiga, perdón, regaña por el pecado que pasó
en Israel, en Judá o en las naciones, que son básicamente las tres principales públicos a los que se dirigen los profetas. Cada profeta, esto creo que no está en el libro, cada profeta tienes que identificar hacia quién va dirigido su mensaje, ¿ok? Hay profetas que son para el reino del norte, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que es Israel, su capital Samaria, o también se le puede llamar Efraín, sí. O para el reino del sur, que es Judá, con su capital, Jerusalén, también se le llama Benjamín. También, o sea, cuando dicen, oh, Benjamín, está refiriendo al reino de Judá. Entonces, es al reino del norte, Israel, o al reino del sur, Judá, o a las naciones. Y cuando digo a las naciones, literalmente se refiere a todas las naciones. Hay muy pocos profetas, ahorita se me ocurren dos nada más, que se refirieron a una nación extranjera específica, como es el caso de Nahum y Jonás, que se refirió a Nínive, ¿no? Con los asirios. Ellos se refieren a Nínive, pero cuando hablan de las naciones, los reprueban a todos así por parejo. Si ustedes leen Amós, sabes que empieza 1, 2, 3, y así atacando, ¿no? Casi que a lo mejor estaba en un monte viendo a cada nación y le empezó a tocar a cada uno, porque así va hasta que llega con Israel y se dedica a Israel, pero pues chica, va así, ¿no? Entonces, es literalmente lo que sucede. Pero denuncia el pecado, entonces, vamos a tomarlo como el regaño, ¿ok? Aunque pues se quedaría un poquito corto con toda la profundidad de lo que significa la denuncia del pecado, pero para que lo entendamos un poquito mejor. La parte que sigue es el juicio divino. No solo encontramos el regaño, sino el castigo. Hay una consecuencia por el pecado que se comete, ¿verdad? Y regularmente va una después de la otra. ¿Ok? Te dice, por esto, te va a pasar esto. O sea, así funciona. Y es un juicio divino, ¿verdad? Porque el Señor es el que manda. Ahora, la mayoría de los juicios son condicionados en que si se arrepienten o no. La mayoría. ¿Ok? No todos. Hay unos que dice, y así te va a pasar porque así. Pero muchos dice, como en el caso de Jonás con Nínive, cuando el Señor le dice, manda a decirle a Nínive que los voy a destruir. Y Jonás llega, les dice, se arrepienten y el Señor le dice ya no, ¿no? Porque se arrepintió Nínive. Entonces, pero en ocasiones, hay este cuarto punto que se llama el llamado al arrepentimiento. Entonces, vamos a encontrar en esta sección de llamado al arrepentimiento mensajes de esperanza, de consuelo, obviamente mensajes de arrepentimiento, mensajes no, es que las profecías están llenas de tantas cosas. O sea, si quieres ver el corazón de Dios, lee las profecías. Vas a ver cómo en profecías el Señor derrama su corazón de tristeza por un pueblo que se ha apartado de Él. Y hay cosas tan preciosas en las profecías. Pero entonces el Señor también hace llamados al arrepentimiento. Y en esta sección de llamados al arrepentimiento, también podemos encontrar a veces referencia a Cristo. Porque acuérdense que, o bueno, no sé si lo sabían, que el Mesías para el pueblo de Israel siempre significó como un periodo de consuelo, como un periodo, como que cuando cuando el Mesías venga a reinar, habrá paz entre nosotros. Entonces, el mirar hacia el Mesías siempre fue un mensaje de consuelo, ¿saben? Siempre fue un mensaje de esperanza para el pueblo. Pero bueno, recuerda que esta estructura no es necesariamente aplicable para toda profecía, pero al mucho seguirla puede ser de ayuda en nuestro estudio. Entonces, a veces no es como que vamos a ir versículo por versículo y como en la poesía, ¿va?
¿Es una rima constructiva o es una rima? No, no, no. Aquí no vamos a ir versículo por versículo, sección por sección, pero entender esto como que te da un aire, una idea de cómo funciona la profecía bíblica, ¿sabes? De que de repente vas a ver cosas como, así ha dicho Jehová, vino a mi palabra, y entonces dices tú, bueno, es porque este mensaje es la profecía de parte de Dios, o sea, el mensaje directo de parte de Dios, la denuncia del pecado, el juicio divino, el llamado arrepentimiento, y todo esto aparece en todo el libro, ¿sabes? Entonces, el entender que así funciona, y la cosa es que en medio de todo esto, de repente hay una que otra cosa que tira al futuro. Por eso es que la profecía es tomada así, ¿no? En medio de estas cosas, de repente que ya sea un castigo o ya sea un mensaje de consuelo por el reino milenial, pero hay a veces que tiran al futuro, o a veces hasta con el Mesías, ¿no? Profecías mesiánicas acerca de que Jesús iba a venir y y nacerá de una virgen, ¿no? Entonces dice, nacerá de una virgen, ya está apuntando hacia Jesús. O de Egipto llamé a mi hijo, ya está aplicando hacia Jesús, de cuando fue a Egipto y vino, o sea, así de repente, en medio de todo esto, apuntan a Cristo. Y todas las referencias futuras hacia Jesús, en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar ya cumplido. Perdón, acerca de su primera venida. Todas las referencias a la primera venida de Cristo, todas ellas las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Okay? En alguna parte del Nuevo Testamento vamos a ver que ya se cumplió esa profecía. Ahora, acuérdense de esto. En todos los profetas del Antiguo Testamento, Jesús todavía no había venido. Por eso es que todas son futuras. ¿Okay? Como Cristo todavía no había venido, todo lo que ellos estaban diciendo era futuro. ¿Va? Contrario a lo que muchos piensan, la profecía no necesariamente habla de eventos futuros. Recuerda la definición que dice, es un mensaje directo y específico de parte de Dios a través de una persona. Media vez sea un mensaje de parte de Dios, es profecía. Así es como se define, porque así ha dicho Jehová, vino a mí, palabra de Jehová, etcétera, etcétera. Veamos algunos ejemplos. Acompáñenme en su Biblia al libro de Oseas. El profeta Fresa. Osea, ¿no? Qué impactante es el libro de Oseas. Por favor, léanlo. Panoramita así chiquitito porque ya lo vamos a ver con... Está fuerte. Está fuerte. Así chiquitito porque ya lo vamos a ver con la hermana Alma en algún futuro que el Señor permita. El profeta, el Señor le pide que se case con una prostituta para que entienda cómo se siente el Señor con Israel, que se han vendido con otros, Israel que ya tenía la figura del esposo con el Señor, ellos estaban prostituyendo con los ídolos. ¡Wow! O sea, nada más con eso que les acabo de decir, ya, en los primeros 3 capítulos hablan de esa relación y ya ahí léanlo después ustedes. Pero vamos al capítulo 4. El capítulo 4. Y miremos estas cosas, estos puntos en acción en la Biblia. Oíd palabra de Jehová. Aquí ya estamos viendo la autoridad de la fuente. ¿Ya vieron? Ya está diciendo el mismo profeta que esto que dice es de parte del Señor. Hijos de Israel. Cuando dice Israel ya estamos hablando a quienes se dirige su mensaje. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
Aquí estamos viendo la denuncia del pecado. Ya les dijo como 10 pecados que tiene el pueblo en estos momentos, ¿no? Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y así empieza la denuncia del pecado y al mismo tiempo el juicio, ¿no? Les dice que los va a destruir y todo ese tipo de cosas. Pero ya ven, una cosa con la otra. Vamos a saltarnos hasta el capítulo 6 y miren el primer verso de Oseas 6. Miren qué precioso verso. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, aquí es que son tan preciosos. Pero aquí estamos viendo ahora el llamado al arrepentimiento, ¿no? Que le está diciendo, ok, ustedes están haciendo esto, y el Señor los va a destruir, pero vengan al Señor, porque sí, nos va a herir, pero también Él nos va a curar. O sea, aquí está llamando al pueblo a que se alcen y regresen con el Señor. En medio del mensaje. O sea, aquí no hay divisiones como en la poesía, les estaba diciendo en las rimas, sino que aquí está el mensaje y entre estos estamos viendo cómo el Señor a través del profeta Oseas está denunciando el pecado del pueblo de Israel, está mandándoles el juicio, cuál va a ser el juicio, y también les está diciendo que vengan y se arrepientan. Vamos a otro profeta, Amós. Y qué bueno que estamos viéndolo así porque ya estás practicando Se supone que desde la clase número 1 te aprendiste todos los libros, ¿va? Y los que ya se los sabían, se los aprendieron de regreso. Así que, papita, ¿dónde estamos? Como decía, una vez alguien decía, hey, disculpa, ¿dónde estamos? Y le respondió otro, en la página 796. Chistoso porque pues no en todas las Biblias es la misma el número de página, obviamente. Depende del tamaño de la Biblia. Pero bueno, el profeta Amós, miren el título que aparece en el capítulo 1, es Juicio contra las naciones vecinas. Y les decía hace un momento, eso es lo que hace Amós al principio, empieza a tirarle a todos, ¿no? A todos. Y dice, las palabras de Amós, que fue uno de los profetas de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, y ahí dice todos los reyes en los cuales estaba el tiempo del profeta, dijo, Jehová ¿Cuál es, rugirá. hijo? Hijo, ¿cuál es? Amós No lo... 1, estamos leyendo, bueno, ahorita estamos leyendo Amós 1:2. Ajá, Amós ese. dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y secará la cumbre del Carmelo. Carmelo es un monte. Ahí va, el versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y ahí va la primera nación, Damasco. Y así se va con todas. Les vamos, miren, versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlos a Edom y va contra Gaza. Miren el 8. Les engañé, el 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron y ahí va con cada una de las naciones. Y les dice, si ustedes siguen leyendo cada una, les dice el por qué, les dice qué les va a hacer, ¿ya saben? O sea, ahí vemos entonces la denuncia del pecado
y el juicio divino. Y cuando llegamos al capítulo 2, al versículo 6, Amós 2:6, ya va contra Israel, que a él se dedica el libro. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¡Wow! ¿Y saben qué es de lo más irónico que yo veo? Que Amós, de hecho, hablando de Amós específicamente, se dice que el lenguaje, cuando se lo comparan con el libro, con el profeta Isaías, por ejemplo, entre Amós y Isaías, que eran más o menos contemporáneos, dicen, es que Isaías, pues, se nota por cómo se expresaba que era de la realeza o algo por el estilo, estudiado, y Amós, pues, lo acabamos de leer, era uno de los pastores, ¿no? Su profesión era ser pastor, entonces no tenía mucha letra, pero aún así, cómo se expresa, podemos decir, wow, qué profundo. Pues obviamente, porque aunque él tal vez utiliza palabras muy simples, el mensaje sí es profundo por cuanto es un mensaje directo y específico de parte de Dios. ¿Va? Saltémonos al 5, 6, no, 5, 4. De hecho, el capítulo 5 arriba dice llamado al arrepentimiento. Parece que de ahí saqué el título, ¿va? Pero no, hay muchos profetas, vas a ver que arriba de su sección dice literalmente llamado al arrepentimiento. Primero versículo 4 del capítulo 5. Pero así dice Jehová a las casas de Israel: buscadme y viviréis. Y solamente ese versículo, porque pues, es un mensaje entero, pero dice, búsquenme y van a vivir. Aquella nación que les acaba de regañar y que les acaba de dar su juicio, les dice, búsquenme y vivirán. Lo peor de todo es que el pueblo de Israel sí fue destruido porque no buscó al Señor. Pero ya hablaremos de eso tal vez con panorama o no lo sé, pero ven cómo están entonces estas partes de la profecía entre los libros proféticos. Sabemos cómo está la autoridad de la fuente, la denuncia del pecado, el juicio divino y el llamado al arrepentimiento. O sea, entre su mensaje, vamos a encontrar estas partes. Ya ven que no, las profecías no son meramente a eventos futuros, como se cree popularmente, ¿no? Sino que es un mensaje directo de Dios, ¿no? Pensemos en el profeta Natán cuando David pecó. Cuando David pecó con Betsabé, el profeta Natán fue a darle una profecía a David. Y entre su profecía la profecía del profeta Natán no fue que su hijo iba a nacer muerto. La profecía del profeta Natán fue todo el mensaje que le dio. Desde la parábola que usó para denunciarle su pecado, desde le dijo que tú eres aquel y lo expuso, ¿no? O sea, todo eso fue la profecía, ¿me entienden? El juicio por el pecado de David fue que el hijo iba a nacer muerto, ¿no? Pero, pues eso es todo lo que es la profecía. Ahora, vamos a avanzar en la página 42. Pues ya vimos en qué libros están, ¿verdad? Bueno, una cosa que no dije es que hay una división de profetas mayores y profetas menores. Se les llama profetas mayores y profetas menores por su contenido, no porque unos sean más grandes que otros. Bueno, son más grandes en cuanto a contenido, ¿ok? Isaías tiene 66 capítulos, ¿verdad? 66. Hay profetas menores, el caso de Abdías, por ejemplo, que tienen un solo capítulo, ¿no? Por eso, por extensión, se les llama profetas mayores y profetas menores. Entonces, entre los profetas, escuchen la pregunta, ¿cuántos profetas mayores hay? 4, antes de que digan. 4 profetas, ¿no? 5 libros.
¿Por qué entonces por qué son 4 profetas y son 5 libros? Porque digamos, es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Pero Lamentaciones no es un profeta, ¿verdad? Se le llama, de hecho, Lamentaciones de Jeremías. Entonces, pues son literalmente las Lamentaciones de Jeremías. Jeremías se le llama, injustamente, se le llama el profeta llorón, precisamente porque tiende a ser muy dramático, pero precisamente por el libro de Lamentaciones, porque dice que cuando el pueblo de Israel fue llevado, el pueblo de Judá fue llevado cautivo por Babilonia, él estaba viéndolo y se puso a lamentar, se puso a llorar, escribir ese libro, ¿no? En forma de poesía, en forma de un canto. Entonces por eso se le llama el profeta llorón. Pero no, o sea, muy manchado, ¿no? Pues está viendo el evento de todo lo que predijo y todo lo que quiso evitar y está viendo cómo sucedía. O sea, no manches, cualquiera hubiera llorado, ¿no? Pero bueno. Pero entonces por eso es, porque son las Lamentaciones de Jeremías. Y profetas menores, estamos desde Oseas hasta Malaquías. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12, pero una pregunta. El Apocalipsis, hay un profeta para eso. Juan Okay. es el que escribió Apocalipsis. Juan escribió en total 5 libros. El Evangelio de Juan, sus 3 cartas y Apocalipsis. Se supone que en ese orden. Pero pues mejor investiguenlo cada quien. Porque ahí son cifras muy... Pero fueron los últimos libros en agregarse a la Biblia, eso estamos seguros. De hecho, Apocalipsis sí fue el último. Pero bueno, de hecho la palabra Apocalipsis es revelación, ¿no? Está hablando de las profecías. Pero ahorita hablamos de eso porque Apocalipsis tiene algo muy interesante. Pues lo que siempre decimos de todo... ¿Sí? Una pregunta. Bueno, pregunta más o menos. O sea, a pesar de, digo, no a pesar, tenemos estos libros que es, o sea, que el libro completo es profético, o sea, que se entiende que el libro completo es profético, esa es su forma literaria. Pero como figura, de hecho, creo que todos los libros de la Biblia tienen profecía, ¿no? O sea, en mayor o menor grado, todos tienen profecía. Sí, de hecho, ahí les puse, se encuentran en todas las formas literarias. Yo puse casi en todos los libros porque no lo he comprobado personalmente, no me he dado la tarea y porque pienso, por ejemplo, no sé si Filemón, que trata de que perdone Filemón a Onésimo, habrá una profecía por allá, no lo sé, pero sería interesante que nos pongamos a revisar, pero sí, efectivamente, el 27% de la Biblia es profecía. Estamos hablando de una tercera parte de la Biblia. Y efectivamente, de hecho, en la parte superior de la página 42, lo que decimos de cada libro, ¿no? De cada forma literaria, perdón. Esto no quiere decir que en estos libros no se puedan encontrar otras formas literarias. Por ejemplo, en el profeta Daniel, en el libro del profeta Daniel, o sea, la mitad del libro es narrativo, literalmente. O sea, narrativo con profecías, porque ahí está la estatua de Nabucodonosor y ahí está un montón de cosas, pero narrativo al final de cuentas, la mitad. De hecho, la parte más popular es la primera mitad, que es narrativa. La segunda mitad casi nadie la comparte porque trae muchas porque cosas nadie la entiende, está muy densa. Pero bueno, igual Isaías tiene ciertos pasajes que son narrativos. El libro de Oseas también, cuando va a agarrar a su mujer Jonás es mucho narrativo y poesía. Todo el capítulo 2 es poesía, básicamente, del arrepentimiento de Jonás. Y así, ¿no? O sea, dentro de estos libros podemos encontrar otras formas y también
Otros libros contienen profecías, pero como vimos en el punto anterior, no fueron incluidos en esta lista porque en su mayoría pertenecen a otra forma literaria. Esto fue copy-paste para todas las formas literarias porque los encontramos en todas las formas literarias, literalmente. Pero entonces, sí, habría que checar si cada uno de los libros de la Biblia contiene profecía, pero si no, serán unos cuantos los que no. O sea, yo estoy pensando ahorita en Filemón, no se me viene otro a la cabeza que la verdad pueda no tenerlo. Pero sí. Pienso por el hecho de que de hecho fue algo que me trajo mucho conflicto cuando estuve revisando la lección, el no asociar ¿no? El no asociar de manera automática profecía con eventos futuros, ¿no? Entonces, admito que en la parte de aquí, bueno, que vamos a ver, ¿no? De donde tocas el versículo de Nahum para que se haga un ejercicio, admito que lo dejé en blanco porque no pude, porque me quedé así, hice corto, o sea, de verdad, hice corto pensando en evento futuro, siempre ubicándolo en evento futuro. Pero, entonces pensando ahorita ya dije, ok, a ver, es claro, o sea, es cuando Dios habla, no necesariamente eventos futuros, pero es cuando Dios habla. Entonces, a lo mejor viéndolo desde esa perspectiva de que es cuando Dios habla, pues Dios habla en todos. ¿No? Aunque bueno, aunque no sea de mensaje directo así del Señor. Sí. Claro. Sí, yo entiendo esa parte. Sí, tal vez la diferencia, tal vez, es la palabra directo. Es un mensaje directo de parte de Dios. Porque, por ejemplo, en los libros narrativos encontramos narraciones de eventos, ¿no? Que toda la palabra es inspirada por Dios, por lo tanto, toda es la palabra de Dios, pero no todo es un mensaje que literalmente Dios está hablando, ¿no? Un mensaje directo y específico de parte de Dios. Esa es la diferencia con la profecía, ¿no? Que es un mensaje directo de parte de Dios en manos de profetas, en cuanto a la forma literaria, ¿ok? Eso es lo que pertenece. Ahora, la pregunta que sigue es ¿cómo estudiarlo? Ahora, normalmente les pongo, esto no es tan difícil, que no sé qué, que no sé cuánto, pero aquí les puse, esta es la forma literaria más compleja y por lo mismo la más mal interpretada de todas. No sé cómo expresarles mi frustración. Dale, pa. Una duda igual. La mayoría ya se cumplió, ¿no? La mayoría. Pregunto. O sea, ya solo duda mía de que he Claro. leído. Entonces, solo podría pensar que Apocalipsis es lo que nos falta. Podrías llegar a esa conclusión, sin embargo, no sería correcta porque hay muchos, por ejemplo, en el libro de Isaías hay menciones del reino milenial, que yo así recuerdo ahorita tal cual el capítulo. De hecho, la forma más descriptiva del reino milenial la encontramos en Isaías, no en Apocalipsis. En Apocalipsis hay un pasaje que habla del reino milenial, pero en Isaías te dice que el león y el cordero habitarán juntos, ¿no? Y que habrá esta paz, ¿no? La mayoría ya se cumplió, no lo sé, tendríamos que revisarlo, no estoy seguro, no me atrevería a darte una respuesta, habría que checarlo y si quieren vamos a avanzar porque ahorita le quiero explicar cómo funcionan las profecías en la perspectiva profética, porque la perspectiva profética es muy importante que entendamos y ahorita les voy a hablar de eso. Pero sería muy bueno que lo chequemos, a ver si podríamos llegar a la conclusión de que la mayoría ya se cumplió o la mayoría está por cumplirse, porque la verdad no lo sé, pero sería que lo checáramos. Ahora, es la forma literaria más compleja y por lo mismo la más mal interpretada. Yo le estaba hablando ahorita de mi frustración porque yo he escuchado en vivo y en directo muchas malas interpretaciones de profecías. O sea, pero unas cosas que tú dices, es que ¿por qué se complican tanto?
O sea, si la cosa es que el Señor dio un mensaje que la verdad no todas las profecías son tan complejas. Ahorita vamos a ver una que otra que tú puedes decir, achis, achis, los mariachis, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Podrías llegar a decirlo, alguna que otra, pero realmente no es en toda. Más si ves estos puntos que yo te dije, donde puedes ver la profecía de parte de Dios, o sea, el mensaje directo de Dios, hablando de muchas cosas. Y el problema es que cuando no los dividimos de esta manera, como se los puse al principio, es muy fácil que digamos, es un profeta, entonces esto lo está diciendo por no sé qué y no sé qué. Y dices tú, no. Por ejemplo, el profeta Ageo. Ageo es uno de mis profetas favoritos. Me encanta el profeta Ageo. Habla de la reconstrucción del templo. Cuando Nehemías fue mandado, ¿verdad? Por el rey a reconstruir los muros y Esdras se encargó de reconstruir el templo. En la cronología bíblica, siento que tengo que explicar esto antes de que continuemos, porque esto es muy importante. Así que tengan un poquito de paciencia en esta ocasión, ¿ok? Va. Sobre todo para las personas que... Bueno, no, para todos nosotros. Ahí va. Vamos a ver, ¿qué tan atrás nos vamos? El Señor llama a Abraham. Sí, yo En sé. el principio, Sí. Estaba dudando si empezábamos allá, seriamente, pero vamos desde que Dios llama a Abraham, Génesis 12, ¿no? El Señor llama a Abraham y a partir de allá empieza la nación de Israel, una nación elegida por Dios, porque elige Dios a Abraham y a su familia, a su descendencia. Entonces empieza con Abraham, con Sara y con Isaac, y así continúa hasta Jacob, que es su nieto, el nieto de Abraham, que tiene a los 12 patriarcas, ¿no? De lo que hemos estado viendo en Panorama Bíblico. Tiene a los 12 patriarcas que conformaron después las 12 tribus de Israel. Y pues 2 hijos de José, pero ahí más o menos ya nos lo explicaron, así que no voy a tomarme tanto tiempo allá. La cosa es que están las 12 tribus de Israel y todo Israel se forma como nación en el desierto, bla, bla, pasa todo eso con Moisés, ¿no? Llegan a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés no puede entrar, pero entran en manos de Josué. Josué es el que entra, empiezan a conquistar la tierra hasta que muchos años después la pueden tomar por completo, ¿no? ¿Iban a decir algo o no? Hasta que muchos años después la toman por completo, porque como vimos en el libro de los jueces, todavía habían naciones paganas en medio de ellos que los tuvieron que ir poco a poco pues sacando, ¿no? Pero ya las toman por completo y la nación estaba siendo regida por jueces. Cuando dicen, queremos ser como las demás naciones, Samuel, tus hijos son muy malos y no nos caen bien y hacen muchas cosas malvadas y queremos ser como las demás naciones, ponnos un rey, ¿no? Levántanos un rey. Samuel dice, ok, ¿a quién quieren? Y dicen a Saúl, porque es altote, porque está guapo, dice la escritura, literal, ¿no? Él nos representaría muy bien, ¿no? Pongan a Saúl, pueblo que mira las apariencias, se olvidó de mirar el corazón, pero bueno, se levanta el primer rey de Israel, que es Saúl. Después Saúl se equivoca, ya lo veremos también, pero el Señor levanta ahora un rey conforme a su corazón. Dice, no, ok, ya se fueron por las apariencias y se equivocaron, ahora yo voy a levantar un rey, y levanta el rey David, ¿no? Y ahí estaba. Entonces el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, y en teoría, a partir de David, todos los reyes fueron por sangre, por descendencia directa, en teoría, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces está David, y después de David fue otro rey. ¿Alguien sabe? El rey más sabio que ha existido en todo el mundo, Salomón. Exactamente. Salomón, el rey más sabio, impresionante en su sabiduría, en cómo gobernó,
La nación llegó a ser la nación más rica de todo el mundo históricamente. O sea, que las piedras se confundían con oro, si no me equivoco, dice la escritura. O sea, una riqueza impresionante, ¿no? Después de Salomón, tan sabio y no educa bien a su hijo. Llega Salomón, tiene a su hijo Roboam, que es el que toma el reino. Y el reino con Roboam, pues pasó lo siguiente. Roboam estaba siendo aconsejado por los ancianos de Israel a que bajaran el impuesto, porque el impuesto que les había pedido Salomón era una carga muy, muy difícil para ellos. O sea, estaban diciendo, por favor, empieza tu reino siendo misericordioso, por favor, para que te amemos como amamos a David y como amamos a Salomón, ¿no? Y entonces Roboam se va con sus amigos, con los jóvenes, dice la escritura, y dice, no, pídeles más, ¿no? Diles que si Salomón, no me acuerdo bien cuál fue la analogía que utilizan, si se la saben ahí me la dicen, pero dice, si Salomón les dio vara, nosotros les daremos escorpiones, algo así dice, ¿no? O sea, así. Entonces Roboam decide escuchar a los jóvenes en lugar de los ancianos y les pone más impuesto, una carga mucho más grande de la que les había puesto Salomón. Entonces al pueblo no le pareció y se divide Israel. Y se divide, pero, o sea, cañón, porque 10 tribus se alejan del reino de Roboam y conforman en lo que se le conoce como el reino del norte. Y solamente 2 tribus, que fue Judá y Benjamín, se quedan con Roboam. Solamente 2 tribus. Y dice que se quedaron únicamente por amor a David, su abuelo, y a Salomón, su padre. O sea, solamente por ellos se quedaron, ni siquiera por Roboam, ¿no? Entonces se divide la nación de Israel en Israel, reino del norte, y Judá, reino del sur. Y así se divide, ¿ok? Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, inclusive, ¿no? Del Antiguo Testamento están paseándose por acá. O sea, los profetas, hay algunos profetas que se dedicaron su ministerio a Israel, y hay otros profetas que se dedicaron su ministerio a Judá, y hay uno que otro que fue a ambos lados, ¿ok? Pero la mayoría se dedicó específicamente a un pueblo. Por eso les decía que a veces su mensaje fue o a Israel, o a Judá, o a las naciones vecinas. Pero así es más o menos como... Y a veces era que mencionan o sea, mi ministerio es Judá, y a veces mencionaba a Israel, y a veces menciono a Sodoma y Gomorra, porque pues, fue un evento que sucedió, ¿no? Y a veces mencionan a Egipto, y a veces mencionan a, no sé, Edom. Edom es muy mencionado y muy odiado también, entre todas las, no sé, los moabitas y las demás naciones que habían en ese momento, son mencionadas también. Entonces, pero normalmente, o principalmente encontramos profetas que se dedican o al reino del norte o al reino del sur. El problema fue que el reino del norte se descontroló a más no poder. En el reino del sur hubo uno que otro que más o menos anduvo bien entre los reyes que hubo. Uno que otro. Y que más o menos. Pero en el reino del norte no. Se levantaba un rey, me hizo caras. Órale, guerra civil. Ahora yo soy el rey. Literal, o sea, cosas así tan espantosas que dice, y gobernó tal rey por 3 días. O sea, hay reyes así que les pasó. Y el reino del norte se descontroló a más no poder. O sea, con su idolatría, con reyes que ya ni siquiera siguieron el linaje, y bla, 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 ¿no? A tal grado de que, si no me equivoco, los asirios vinieron y arrasaron con todo Israel.
del norte y se mezclaron con ellos, y de ahí vienen los famosos samaritanos, porque se acuerdan que es el reino del norte Israel y su capital era Samaria. De ahí vienen los samaritanos, y la razón por la cual los judíos y samaritanos no se llevan es porque los samaritanos, se supone, hubo mucha mezclanza con las demás naciones. Pero entonces el reino del sur, que era Judá, ellos sí siguieron la línea, el linaje real con David, pero pues nada más la sangre, porque también hicieron muchas tonterías, muchas, que levantaron lugares altos a los ídolos y bla, bla, etcétera, etcétera. Y de hecho, a veces había uno que otro rey que hacía una buena cosa, pero los lugares altos no fueron quitados. O sea, hacían una que otra cosa buena, pero no quitaban los lugares de idolatría. Entonces, eso lo encontramos muchas veces. El problema fue entonces cuando Israel se destruye muchísimo antes que Judá, se destruye, desaparece, y el reino del sur, Judá, continúa hasta que llegan los babilonios. Los babilonios son los que ya no eran tan salvajes como los asirios, que llegaban y destruían, tan entre comillas, porque eran unos bárbaros también, pero llevaron presos y cautivos a muchos de ellos. Esto no lo hacían los asirios. Llevaron cautivos a muchos de ellos para llevarlos como esclavos, como eunucos, como muchas cosas, ¿no? De servidumbre. Entonces, los llevan presos y se ausentan por 70 años. Y hasta después de esos 70 años, regresan con Nehemías, con Esdras y con Zorobabel a reconstruir toda su ciudad. Con Nehemías los muros, con Esdras el templo y con Zorobabel el resto de las cosas. Pero y hasta ahí se vuelve a formar la nación de Israel como tal, pero sí. Ahorita les acabo de dar una así, no sé si fueron 10, 15 o 20 minutos de toda la historia de Israel, pero por eso es una clase muy buena la de panorama del Antiguo Testamento, porque todo eso lo vamos a ir viendo muchísimo más despacio, y todavía mejor si leen la Biblia, si la van leyendo, ¿no? Por lo menos para entender a los profetas, leer el primer y el segundo libro de los Reyes y el primer y segundo libro de las Crónicas, para que entiendan más o menos cómo fue pasando todos estos hechos, que hablan exactamente de esta historia que les acabo de contar. ¿Por qué se los estaba contando? Ya no me acuerdo. Me perdí en la historia que les estaba contando. Porque íbamos a ir a un ejemplo en Ageo. Precisamente. Ageo. Me recuerda a saqueo. Ageo. Riman va. Pero muy diferentes. Pero Ageo es uno de los dos profetas que estuvo en la época de la reconstrucción junto con Zacarías. Ageo, su mensaje entonces es de ánimo para el pueblo para que se reconstruya el templo, y habla sobre la reconstrucción del templo. Ese es el mensaje que Dios les da. El profeta Ageo le dice que reconstruyan el templo. Y de repente ahí tienes al predicador estrella que está viendo a Ageo y que está hablando de la reconstrucción del templo, y que empieza a hablar. Yo la verdad es que hasta el día de hoy, yo después de la predicación, porque me llevaba con el predicador, le pregunté qué es lo que quiso decir con eso, y siento que ni él sabía. Pero porque dijo que el templo de los judíos se va a volver a reconstruir. O sea, pero hablando de Ageo, que la iglesia, ahí la podemos ver, y un montón de cosas que yo digo, ¿cómo? O sea, el problema es hermanos. La interpretación es una. No hay miles de interpretaciones.
Si tú estructuras bien, miren, el profeta Ageo aquí quiso decir que el templo se tenía que reconstruir. Excelente. Y esto me recuerda a, bueno, te estás desviando, pero pues esto es válido, ¿no? Pero decir, el profeta Ageo está hablando de este evento futuro, está cañón. ¿Me entienden? O sea, eso es lo que yo me refería con que he visto un montón de profetas, de profecías. Una vez a los estudiantes del Instituto Bíblico nos dieron para que compartamos el libro de Zacarías. Y fue una cosa tremenda, las blasfemias que surgieron. O sea, yo creo que ya, si no hubieran maestros en ese momento, habríamos abierto una secta o algo por el estilo, porque, puchica, decía, ¿cómo es posible que de dónde sacaste eso, no? Y también, pero la cosa es de que es muy mal interpretada las profecías si no se miran en su carácter simple. Acuérdense, el Señor quiere dar un mensaje y dio un mensaje para el pueblo. Pero bueno, más rápido vamos a ir. Acuérdense que en la observación, pues las primeras partes son las mismas, ¿verdad? Leer varias veces, determinar la forma literaria, subrayar. Ahora, déjenme hablarles un poquito más de las preguntas de detective y el contexto. En esta forma, las preguntas van de acuerdo al relato. ¿Qué quiere decir el profeta a sus contemporáneos? ¿Hacia quién está dirigido su mensaje? Determinar si va hacia Israel, hacia Judá o hacia alguna nación vecina. ¿Algún pecado que se cometió? ¿Algún simbolismo? ¿En qué tiempo se escribió? ¿Hay alguna predicción del futuro? ¿Notan cómo esa es una pregunta más y no es el todo de las preguntas? ¿No? Porque efectivamente hay muchas profecías que hablan de eventos futuros. Porque es Dios hablando. Y tienes que entender esto. Dios es atemporal, ¿no? Nosotros se nos complica mucho esto porque nosotros hablamos en un plano de pasado, presente y futuro. Pero Dios no está ligado, lineal exactamente, ¿no? Nosotros todos lo vemos así. Pero Dios no está ligado a nuestros mismos conceptos de la realidad. Él es atemporal. Entonces, cuando empieza a hablar, de repente va a hablar del futuro, va a hablar del pasado, va a hablar del presente, y como hace esto muy seguido, y ahorita les voy a dar unas cuantas técnicas, es muy fácil que nos perdamos. Trata de introducirte a esa época. Es muy importante situar dicha profecía en la historia. Cuando se trata de introducirte a esa época, creo que es precisamente Joel el que dice, rasgad las vestiduras de vuestros corazones. Por ahí después lo encontramos. Pero ahí está hablando de algo tan cultural que hacían los judíos, que es rasgar las vestiduras, ¿no? Por diferentes cosas, vergüenza, más que nada dolor y tristeza, pero también como, ¿cómo decirle a esto? Como que, no sé, cuando te sientes insultado o una blasfemia, o sea, tú lo hacías algo físico para que sea evidente, ¿no? Como que es algo muy dramático, ¿no? Como que arrancarte el cabello, ya saben, o sea, es así como, ¿no? El Señor no es fiel, ¿qué dices? ¿No? Y, ¿sabes? Ahí con las... Pero dice Joel, si no me equivoco es Joel, ahí lo buscamos después. Rasguen las vestiduras, pero de vuestros corazones, dice, ¿no? O sea, entristezcanse, pero en su corazón, ¿no? No nada más exteriormente. Joel 2:13. Joel 2:13, gracias, pa. Joel 2:13 entonces dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová, vuestro Dios. Y después el resto. Pero porque el vestido era algo físico, algo evidente, algo de apariencia,
pero el Señor dice, rasguen mejor su corazón. Yo quiero algo interno y algo real, ¿no? O sea, literal. Entonces, por eso es importante que nos vayamos y nos transportemos hacia esa época e investiguemos esas cosas también, porque así cobra otro sentido la profecía, ¿ya vieron? Muy diferente. Casi en todos los profetas podemos estar seguros del tiempo y circunstancias en las que ministraban. ¿Dónde lo dice? Regularmente al principio del libro. Al principio del libro te va a decir, por ejemplo, estábamos en Amós, las palabras de Amós, que fueron uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y ahí te da toda una, de cuándo fue, ¿no? Y tú vas a Reyes o Crónicas y dices, pues mira, de aquí a aquí fue Amós predicando y profetizando, ¿no? O sea, impresionante. Entonces te puedes situar y al leer esos pasajes donde estuvo el profeta, te puedes hasta imaginar cómo eran las circunstancias del pueblo al que le estaba predicando. ¿Sí me entienden? ¿No? Cuando tú lees esos capítulos, te puedes transportar y decir, órale, con razón estaban tan disgustados del Señor, pues mira lo que hicieron, ¿no? De repente eso te puede ayudar muchísimo. También investiga si la profecía que estás estudiando ya se cumplió o está por cumplirse. Investígalo. Separa lo literal de lo figurativo. Se debe usar el lenguaje literal a menos que el texto te obligue a usar el figurado. Si el texto no te está obligando, siempre utiliza lo literal. Como el pasaje que acabamos de leer, rasgad vuestro corazón, pues el Señor no te está pidiendo literalmente que te cortes allá adentro, sino que te está, pero es porque ya te está obligando el texto. Cuando no veamos eso, siempre debemos interpretar las escrituras literal. Segunda ley de la interpretación, ¿no? Las escrituras se interpretan literalmente. Ahí te puse otros 2 pasajes. Tengo aquí a la mano Joel, así que ¿por qué no vemos Joel 2:31? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cómo lo narra Joel? Joel habla mucho de la segunda venida del Señor. El día de Jehová le llama. Y cuando tú lees Joel dices, es espantoso, de verdad. Pero hoy en día lo anhelamos, ¿no? Maranata, que el Señor venga pronto. Pero dice que la luna se convertirá en sangre. ¿Quiere decir que la luna se va a convertir en sangre? Pues no, claro que no, ¿no? Sino que a lo mejor la luna se pondrá roja, como ya se haya pasado en otros eventos históricos, y dice que el sol se convertirá en tinieblas. No quiere decir que literalmente se va a apagar o algo así, sino que probablemente un eclipse, ¿no? Que se convertirá en tinieblas. Entonces, pero ven cómo estamos interpretando el lenguaje figurado porque nos está obligando a hacerlo en un lenguaje figurado. Te voy a dar un par de consejos que son para mí esenciales para que tú los entiendas. Toda la Biblia es cristocéntrica. Mira de qué manera influye esa profecía en Cristo y en sus enseñanzas. O sea, siempre trata de buscar a Cristo en la profecía. Cristo regularmente está en la profecía 100%. Ya sea en su primera o su segunda venida, ya sea mostrando su amor o mostrando su ira, pero el Señor está ahí, el Señor está ahí. Así que trata de buscarlo. Ahora, no trates de forzarlo, pero trata de buscarlo. Eso a lo mejor nos puede ayudar muchísimo a interpretar correctamente y a sacar enseñanzas mucho más profundas. La Biblia interpreta sus propias profecías y simbolismos en el mismo pasaje o en otro libro. Eso es muy importante. A veces estamos muy así atascados de ¿qué significará esto? Pero si tú buscas en otros pasajes te vas a dar a la idea de qué es lo que quiso decir el Señor con eso, porque a veces los mismos simbolismos
aparece en un lugar y en el otro. Ojo, en profecía, ¿ok? ¿Se acuerdan que vimos en la semana pasada que en parábolas no funciona así? A veces sí, hay una que otra que se pueda aplicar, pero no siempre, así que mejor no lo hagamos. Pero en profecías regularmente sí, como la que te puse. Si no me equivoco, Apocalipsis 12 es la del dragón, ¿no? Que habla del dragón y uno puede decir, ¿y quién es el dragón? Y no sé qué. Y ahí mismo te dice que el dragón es el diablo, ¿no? Todo eso. De hecho, una vez escuché a un pastor, un maestro, que decía que sobre Apocalipsis, ¿no? Hablaba y decía que, de hecho, Apocalipsis, no lo puedes leer, no lo puedes leer como un libro suelto de la Biblia, que es como casi siempre todo el mundo lo lee, porque es el que sigue, ¿no? Y dice que el 80% de la información que está en Apocalipsis está en otros libros. En Zacarías, en Isaías, en Daniel, no dice, en realidad información nueva, así nueva, no mencionada, son solamente los capítulos 20 y 21, que hablan ya del cielo, o sea, ya del nuevo cielo y la nueva tierra y todo eso, pero todo lo de atrás, la cosa es que hay que echarse un clavado a los profetas, ¿no? Pero claro. ya es... Y creo que por eso estamos diciendo que esta forma literaria es más compleja, ¿no? Eso no quiere decir que no es lo mismo compleja que complicada, ¿no? La complejidad habla de precisamente eso, ¿no? Que a lo mejor para interpretar correctamente vas a tener que echarle muchísimo más coco y vas a tener que buscar más y vas a tener que hacer más cosas, ¿no? Pero sigue siendo, o sea, recuerden que la ventaja que tenemos es que el Señor quiere que aprendamos. Entonces, Él nos va a ayudar a interpretar su palabra. Ten muchos cuidados en los que no. Y puse Nuevo Testamento. No sé por qué puse eso. Pero bueno, evita ponerle nombre y lugar específicos a las profecías que no se han cumplido. Por favor. Fíjense que donde yo estudié, hay unas profecías de Gog y Magog. Y siempre se ha enseñado popularmente en los autores que yo he estudiado que Gog y Magog probablemente sea Rusia que ataque a Israel. Y me tocó estar unos 2 años, creo, con una misionera rusa yendo al mismo lugar. Y me dio una trapeada para demostrarme que no es Rusia. Y yo como, ojalá, ¿no? Y se lo toman tan a pecho y digo, sí es cierto, mejor tengamos cuidado de no ponerle nombre, ¿no? ¿Qué tal que, o sea, podemos estar equivocados? Puede que ella tenga la razón con todos los datos que me dio, puede que aquel otro pastor que me dio también los datos de por qué creen que es Gog y Magog Rusia, puede que esté en lo correcto, pero como no sabemos, pues ahora sí que, familia, donde la Biblia calla, nosotros callamos. Podemos decir, puede ser que sea Rusia. Sí, así es. Puede ser, pero el Señor no dijo, y Rusia atacará a Israel. Sino dice Gog y Magog. Pero bueno, solo es para poner un ejemplo. Pero evita ponerle nombre y lugar específicos a las profecías que no se han cumplido. Y sobre todo, por lo que más quieran, por favor, no le pongan fecha. Por favor, pónganlo en mayúsculas. No le pongan fecha. Hablé con una persona que me dijo, es que en el 2020 va a venir el Señor porque ya hicieron los cálculos y que no sé qué. Yo dije, híjole, ya iba a meter la pata. Yo le dije, mira hermana, la Biblia dice, el día y la hora. No, dice, mira hermana, el día y la hora nadie le sabe, ni aún el Hijo del Hombre, dice la Escritura. Ah, sí, el día y la hora nadie lo sabe, pero el año sí. No, ahí estamos quitándole el sentido a ese pasaje, pues. Es una expresión el día y la hora, pues, o sea, quiere decir que el tiempo nadie lo sabe, pues, ¿no? Entonces,
Por favor, anótenlo en mayúsculas, no ponerles fecha. De verdad, no lo hagamos, por favor. Muchos profetas hablan del futuro, del futuro como si fueran presente. No te fijes tanto en los tiempos verbales, porque niño nos es nacido, ¿no? Decía el profeta Isaías, hablando de Jesús, y llamarán a su nombre Emmanuel, y da un montón príncipe de paz, da un montón de títulos, ¿no? Pero pues obviamente está hablando de eventos futuros. O sea, a veces los profetas hablan de eventos futuros utilizando tiempos pasados, a veces tiempos presentes. Entonces, eso no le prestes atención a los tiempos verbales. Créanme, es un buen consejo. A mí me ayudó, espero les ayude también en su estudio. No busques a la iglesia en la profecía. Ay, familia. Bienvenidos a la clase de frustraciones con Jacir. Sí, familia, no busquemos a la iglesia. Acuérdense de esto. Antes de que Cristo estableciera la iglesia, era un misterio. Así lo llama Pablo tantas veces. El pasaje de Efesios es una de las muchas que se les habla del misterio. ¿Saben qué significa misterio? Que estaba oculto, que no fue revelado, que apenas se le reveló en ese tiempo. O sea que no vamos a encontrar a la iglesia por más que la busquemos. Repito, aplicando las escrituras, claro, aplicando las escrituras hay lecciones re importantes para todos nosotros. Aplicándola, pero interpretación no vamos a encontrar a la iglesia, familia. ¿Ok? O sea, en el sentido de iglesia, la dispensación que estamos ahorita. ¿Ok? Porque sí, en el reino milenial vamos a estar allá. Sí, cuando Cristo regrese vamos a estar allá. Sí, en el cielo nuevo y tierra nueva vamos a estar allá. Sí, en las bodas del Cordero vamos a estar allá. Sí, pero en el tiempo en el que estamos hoy, no estamos en la profecía. ¿Ok? Entonces no lo busquemos, ¿ok? No forcemos eso. Porque mira, como el Señor dice esto, también aplica para mí. Acuérdense, el Nuevo Testamento tiene primacía sobre el Antiguo Testamento. Si esto que aprendiste, que sacaste, esta promesa de que tanto consuelo no contradice ninguna enseñanza del Nuevo Testamento, abrázalo, claro. Pero solamente si no contradice lo que dice el Nuevo Testamento. Porque si no, muchos han sugerido el ir estudiando las profecías en orden de complejidad. Yo estoy muy de acuerdo. Ahora, ¿cuál es ese orden de complejidad? Sería bueno que nos hagamos la tarea. Hay muchos autores que proponen cómo estudiar las profecías. Hay que ver esos planes, son muy buenos. Yo estoy de acuerdo porque así evitas el irte dando de guamazos mientras vas estudiando. Pero bueno, en la interpretación, ya se sabes esto, para interpretar correctamente sigue las reglas que vimos en el capítulo 2. No te preocupes si no lo entiendes en la primera, recuerda que se trata de practicar. Nahum 3:19. ¿Qué decía Nahum 3:19? Dice, este pasaje está muy bueno. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. ¡Wow! Es que el profeta Nahum, ¿saben qué pasó? Les voy a explicar un poquito. Jonás es mandado a Nínive. Y cuando Jonás predica a Nínive, todo Nínive se arrepiente y el Señor, como es misericordioso, los perdona. Pero después pasan los años y Nínive regresa a su maldad. Y regresa a su maldad y peor. Entonces le dice, Señor, ya no, te di tu oportunidad y no la aprovechaste. Ahora entonces no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable porque pues, no te arrepentiste. Qué mensajes, ¿no? Qué mensajes, o sea.
Tu soberbia puede impedir que Dios trabaje contigo. El problema no es la medicina. El problema eres tú. Pero bueno, 3 técnicas. 3 técnicas que te pueden ayudar a interpretar. La serie completa, nuestra técnica así milagrosa de todas las formas literarias. ¿Cómo aplicamos esta técnica de las profecías? Estudia la historia completa. Es importante notar los tipos de profecías. Esta es una clasificación muy simple. Hay muchísimos más tipos de profecías, pero pues yo creo que estas encierran muy bien con simpleza las profecías. En dos tipos de profecías. Profecías predictivas y profecías didácticas. Profecías predictivas habla de eventos futuros. Todo lo famoso, ¿va? De la profecía habla del futuro. Ahora, la didáctica, que es de hecho la que más hay, habla de enseñanzas, de acciones, de verdades para ese momento. No necesariamente habla de futuro. De hecho, didáctica tiene que ver con enseñanza. O se le pone así. Entonces, es una clasificación muy, muy, muy simple. 2 tipos. Las que son del futuro y las que son del momento. Sencillo. ¿Cuál es la técnica? Trate de identificar la estructura que vimos en la definición, ¿se acuerdan? Autoridad de la fuente, denuncia del pecado, juicio divino, llamado al arrepentimiento. Recuerda que no siempre será posible, pero esto te ayudará a conocer la intención del profeta. Si es un profeta en un género diferente, conocer el contexto de la historia también te ayudará. Por ejemplo, cuando hablamos de la profecía de Natán, conocer el contexto de la historia de David pecando y haciendo todo lo que hizo David, te ayuda a entender la profecía de Natán. Recuerda que todos los libros proféticos fueron escritos después de la división de Israel en 2 naciones. Más información en la clase. Me adelanté, ya se las dije. Aquí está. Sí. Toda esa información. Pero, ¿dónde podemos...? Ahora desde Adán, ¿no? El Señor creó... No, pero fíjense que en Apocalipsis yo creo que se puede ver muy bien estos 2 tipos de profecía. Apocalipsis 1 al 3 es profecía didáctica. Está hablando de cosas del momento. Y vi yo al Señor y todo eso, y la descripción de Cristo. Y luego a las 7 iglesias, ¿no? Les habla del momento, lo que estaban viviendo. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes esto, pero si te arrepientes, esto va a pasar contigo. Está hablando del momento. Ahora, predictiva del 4 hasta el 22. O sea, porque ya empieza a hablar de eventos futuros. Acuérdense que la palabra profecía y la palabra predicción son diferentes, ¿no? Por eso se llama profecía predictiva. Ahí yo creo que en Apocalipsis se ven muy bien estas 2 clasificaciones. Segunda técnica, busca la verdad oculta. Toma el pasaje en su significado más simple, directo y ordinario, a menos que haya razones convincentes de hacer lo contrario. Dios tenía un propósito al decir lo que dijo. La meta es encontrar cuál fue. ¿Cuál es la técnica? Entonces, anota qué piensas que fue el mensaje más simple que quiso transmitir el autor. Trata de ser lo más práctico posible. La cosa es que cuando nosotros le tratamos de lucirnos, es cuando hay problemas, hermanos. Tratemos de ser simples. O sea, acuérdense, ya en la aplicación te puedes desplayar, pero trata de interpretarlo como es. Así de sencillo, ¿ok? Esto fue lo que quiso decir. Como se acuerdan del clásico ejemplo que vimos en la introducción de Daniel en el foso de los leones y este pastor que estaba predicando con tanta vehemencia, no, que no eran leones literales, sino que eran sus problemas que parecían como leones, y utilizó así la descripción de un león para describir los problemas, como parecía ser agresivo, y pues no. O sea, en la aplicación tal vez, porque ni siquiera ahí podría ser un buen ejemplo de eso, la verdad, pero tal vez ahí podrías tú decir, bueno, a veces yo me siento que caigo también en un foso de los leones. ¡Wow! ¿No? Y ya es otra onda, ¿no?
Ya, güey, también mucho protagonismo, pero pues te das otra onda, ¿no? Ya puedes tú tratarlo de hacerlo más práctico para tu vida, ¿no? Pero pues en la interpretación es sencilla. Daniel no quiso ocultar su oración, ¿no? Que él estaba orando al Señor y fue contra el edicto del rey y por eso lo aventaron al foso de los leones. Ahí se ve la convicción firme de Daniel. Esa es la interpretación, ¿no? De ahí ya puedes desplayarte con otras cosas, pero la interpretación es una. La técnica número 3, los simbolismos. Ahora vamos a hablar de los simbolismos. Aprende a identificar los pasajes figurativos. Ya habíamos hablado un poquito de eso, así que vamos a ir un poco más rápido. Pero sigue las reglas comunes del lenguaje y de interpretación. Eso es lo que quiero transmitirte con los simbolismos. Utiliza las mismas reglas de nuestro español, ¿ok? Para interpretar un simbolismo, o sea, la cosa es esto que entiendas. El propósito del lenguaje figurado es el de impartir alguna verdad literal que puede ser más claramente comunicado por medio del uso de figuras. Entonces, y nosotros hablamos todo el tiempo con figuras también. O sea, sí, no sé si mexicanos o simplemente latinos, pero siempre hablamos con figuras, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos así, precisamente, ¿y por qué lo hacemos? Para describir una verdad. Entonces, para que sea más fácil entender cómo nos sentimos tal vez, o cómo pasó lo que pasó, utilizamos lenguaje figurado. Entonces, lo mismo pasa con la Biblia. Ese es el propósito del lenguaje figurado. El propósito no es nada más complicarte las cosas. El propósito del lenguaje figurado es al contrario, que tú entiendas más fácilmente las cosas. Entonces, eso es lo que hay que usar, ¿no? Y por eso te agregué ahí, así que no va a ser algo muy rebuscado. O sea, por eso trata de ser simple y trata de usar nuestro mismo español para encontrar eso. Como te dije, rasgad el corazón, no vuestras vestiduras, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Usamos eso porque es el corazón, es algo interno, las vestiduras, algo externo. ¿Ya ven? Súper, o sea, es fácil. Obviamente habrá que meterle un poco de tiempo, ¿no? De meditación y todo ese tipo de cosas, pero en realidad es bastante sencillo. No tienes que tomar 3 años de hebreo y todo eso, porque eso no es la solución, pues. La cosa con el lenguaje figurado es que trata de hacerte las cosas más fáciles, no te las compliques tú. ¿Cuál es la técnica? Trata de ver el mensaje completo, por lo cual se usó dicho simbolismo. La meta es discernir a qué nos apunta dicha figura, porque el objeto que está siendo representado figurativamente va a tener un cumplimiento literal en la historia. No te enredes en cada pequeño detalle. ¿Ok? Eso es importante. No te enredes en cada pequeño detalle. Importantísimo. Si no, predicarás que los leones no eran literales. Vamos a Isaías 40:31. Isaías 40:31, pasaje famoso. Entonces, tú vienes interpretando todo literalmente como buen estudiante de la Biblia, todo literal, y te topas con Isaías 40:31. Bueno, desde el 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, ¿no? Todo literal. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, aquí hay un contraste. Eso es lo que pasa. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahí, ¿cuál es el mensaje principal? Que los que esperamos al Señor tenemos nuevas fuerzas. Ahora, ahí te va Isaías con la gran mente que el Señor le dio a darte una figura para que entiendas cómo es los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, tú, estudiante bíblico, vienes y lees esto y dices, ¿ya viste
vamos a tener alas. No, ¿verdad? Lo que quiere decir entonces es que vamos a tener nuevas fuerzas. Y simplemente esos ejemplos ayudan a poder entender cómo tendremos nuevas fuerzas. Vamos a otro. Oseas 11:4. Oseas 11:4. ¿Por qué Oseas 11:4? Porque muchos cantan esta canción y ni siquiera tienen idea de este versículo. Así que vamos a Oseas 11:4. Entonces, Oseas 11:4 está dentro de un mensaje de llamado del arrepentimiento, pero dice, con razón decía yo, Oseas 11:4, volvamos, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Oye, que este pasaje está preciosísimo. Isaías, ¿no? Y todos cantamos. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y la cantan con tanto entusiasmo y se han preguntado qué quiere decir las cuerdas de amor. ¿Cómo que sus cuerdas de amor cayeron sobre mí? ¿Qué quiere decir? O sea, el Señor como vaquero, ¿no? Nos tiró la soga. O sea, ¿qué suena? Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, ¿no? Pero después dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Está hablando de una figura de animales en el campo, que ellos usaban el yugo para arar, ¿verdad? Y con las cuerdas son atraídos, pero no dice que con fuerza, sino que los atrajo con cuerdas de amor y le quitaron eso que les estaba oprimiendo, esa servidumbre, se las quitó y les puso comida delante de ellos. ¡Wow! ¡Wow! Otro nivel. Y me encanta que diga con cuerdas humanas. Yo no conozco las cuerdas celestiales, pero me encanta el detalle de Oseas de decir con cuerdas humanas, porque nuestro Dios se hizo hombre para traernos hacia Él y quitarnos este yugo de esclavitud y poner al pan de vida delante de nosotros. Wow. Wow. Entonces los simbolismos. Los simbolismos, obviamente no podemos decir que con cuerdas te atraje, ¿no? Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, y te quité el yugo y le puse comida, pues no vamos a verlo como algo literal, ¿no? Sino sabemos que está hablando en un lenguaje figurado y entendiendo, bueno, quiénes usaban el yugo, ¿no? A quiénes se las arrastraba con cuerdas. Algunos hasta pueden decir que a lo mejor eran esclavos, porque algunos esclavos, no todos, se les ponía yugo también. No rompe la figura, de verdad. La figura sigue intacta. Y la explicación de un Dios hermoso que nos viene a librar de nuestra esclavitud sigue ahí. Así que lo veas como animales o como esclavos, está precioso de todas maneras. Pero hay que entender que es un lenguaje figurado, ¿no? Entonces no nos enredemos con cada detalle. Porque entonces vemos, pero ¿de qué material es la cuerda? O sea, no, ¿va? O sea, veamos lo que quiere decir, simple y sencillamente lo que quiere decir el ¿Qué pasaje. comida era? Porque estoy en una dieta. Birria. ¿Birria o no? Era keto. No, hombre, si Jesús estuviera en esta época, va, y dijera, yo soy el pan de vida, ¿se levantaría alguno a decir, ¿es gluten free o algo así? O sea,
qué generación estamos viviendo, ¿va? Más información relevante, perdonen que nos extendamos tanto, las profecías son, como les dije, algo complejas y es importante. Algunos profetas parecen describir cosas muy raras. Esto es porque trataban de describir lo que veían con lo que sabían. Eso es importante. Trataban de describir lo que veían con lo que sabían. Uf, frase para que subrayes. Algunos profetas no tenían estudios y en sus profecías se daba a notar. Entonces, con su poco conocimiento que tenían, trataban de describir lo que fuera. Vamos a Joel 2.5 rápidamente. Joel 2.5. Quiero mostrarte algo probable. ¿Ok? Énfasis en probable. No algo probable, algo probable. Joel, ¿dónde está Joel? Se pierde que esté chiquitito, ¿va? Escuchen esta descripción. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Hasta ahí vamos a quedarnos, para no... Es que todo este versículo habla así, pero vamos a quedarnos aquí porque si no nos vamos a extender. ¿Qué podría ser esto? Imagínense, alguien pre-tecnología, no conocía nada de estas cosas que vemos hoy en día. Y dice que se escuchaba como estruendo de carros y que saltaban sobre las cumbres de los montes. ¿Helicóptero? ¿Qué helicópteros podría ser, no? O sea, como estruendo de muchos carros, o sea, los carros eran así de a caballo en aquel tiempo. Escuchaba y saltaban de monte a monte. Podría ser que el profeta estaba viendo aquí un helicóptero y lo está describiendo como puede. Como nunca había visto un helicóptero, entonces habla así, ¿no? Entonces recuerden cuando vean las profecías que los profetas trataban de describir lo que veían con lo que sabían. No sabemos si eran helicópteros, puede ser. La verdad es que la definición cae muy bien, porque después dice como sonido de llamas de fuego que consume hojarascas. Yo creo que lo describe muy bien. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Si escuchas un helicóptero, sí suena así, ¿no? O sea, pero bueno, puede ser. Repito, no sabemos. Y como estaba platicando con mi hermano Paulino, no me acuerdo qué día fui, pero estábamos hablando precisamente de todo ojo le verá a Jesús en su segunda venida. Y él decía, pues es que como está la tecnología, ahorita es muchísimo más fácil que llegue en un lugar y todo ojo le vea, ¿no? O sea, que lo veamos live en Facebook, bueno, no lo veamos, ¿va? Yo ya estaré viniendo ahí con él, pero lo puedan ver, ¿no? Con la tecnología, ¿no? Y ahorita ahí con el metaverso, que la verdad se ve asombroso, que ahí lo podrían ver hasta como si estuvieran allá, pues, literalmente. Entonces, impresionante. Pero bueno, entre las profecías predictivas, estamos en el segundo punto de la información relevante, existen las de doble cumplimiento. Perdón que los complique todavía más. Esto quiere decir que la misma profecía eran para dos periodos de tiempo. O sea, la misma profecía se cumplió en este tiempo y en este otro tiempo. Me voy a saltar un poco los ejemplos porque quiero llegarles hasta la perspectiva profética. Esto de no dividir los tiempos en la misma profecía se le conoce como perspectiva profética. Tienes que entender esto. Los profetas tenían esta perspectiva profética. Miraban y hablaban lo que miraban, sin ser necesario que entendiesen o que supiesen cuándo y cómo sus profecías se cumplirían. Ahora, ¿cómo funciona esto? Te lo voy a escribir aquí porque no traigo una libreta. Pero vamos a hablar de la segunda
y primera venida de Cristo. La primera venida fue cuando murió en la cruz, ¿no? Muy diferente a su segunda venida, que va a venir en gloria, en poder, a reinar. Su primera venida vino en humildad, fue humillado, vino a servir. Y hay profetas que en su misma profecía hablan del Mesías como un siervo martirizado, y enseguida después lo ponen como alguien reinando. Y tú dices, ¿cómo? Yo creo que en ese sentido era normal la reacción de los judíos, porque los profetas nunca hablaron de dos venidas. En las profecías no hay dos venidas, solo dice cuando venga el Mesías, ¿no? Entonces, por allá puede ser entendible por qué los judíos les costaba tanto, porque miraban las profecías del Mesías reinando, del Mesías en gloria. Y de hecho, pues básicamente esas eran sus profecías favoritas, casi que no se dan a conocer las profecías donde está sufriendo. Pero esto se debe a la perspectiva profética. Un profeta, cuando él simplemente hablaba lo que miraba, ¿no? Y a veces pasaba esto. Te lo voy a mostrar en un pequeño dibujito que hice acá. ¡Tarán! ¿Se entiende? Entonces el profeta miraba ambas venidas como una sola, pero no vio el espacio. Digamos que este espacio podemos decir que es la iglesia. Por eso está oculto, por eso es que era un misterio, por eso es que en las profecías no se habla de la iglesia, porque ellos miraban únicamente al Cristo que venía a sufrir, el Cristo que venía a reinar, y ya, no había nada más. Entonces, a veces esto pasa mucho con los profetas, ¿no? Que por eso es que hay profecías de doble cumplimiento, porque simplemente lanzaban la profecía y como la veían, a lo mejor el Señor dijo, en esta trayectoria que tú lanzaste la profecía, se va a cumplir aquí y se va a cumplir aquí también. Y se va a cumplir aquí también. Si el Señor quiere 3, 4 cumplimientos de esa profecía, pues se va a dar lo que el Señor quiera, pues. Porque recuerda, el Señor es atemporal, ¿no? Uf. Ya los perdí desde hace rato, yo creo, Hasta ahorita les pregunto, les debía haber preguntado hace rato. Pero sí, la perspectiva profética es muy importante tenerla en cuenta mientras estudiamos las profecías. Última información relevante, último dato, ya diferente. Bueno, nomás para mencionar, Joel 2, 28 al 32, Pedro dijo que ahí se estaba cumpliendo en el día de Pentecostés, si lees Hechos capítulo 2. Pero hay cosas que tú lees, que de hecho Joel es un libro que habla de la segunda venida de Cristo, que va a tener su completo cumplimiento hasta que el Señor regrese con la iglesia. Génesis 3:15 es la profecía que le da Dios a Eva de que su hijo aplastará la cabeza de la serpiente y la serpiente le herirá en el calcañar. Sabemos que esa profecía se cumplió con Cristo en la cruz, ¿verdad? Que no en la cruz y la resurrección, porque en la resurrección es cuando, aunque la serpiente lo hirió, sí, pues él resucita, él venció la muerte y todo eso, y él aplasta la cabeza del enemigo, pero estará completamente aplastado hasta en el juicio del gran trono blanco, donde ya sea expulsado por completo, ¿no? Y echado al agua de fuego. Hasta ahí va a ser su otro cumplimiento. Entonces, vemos 2 cumplimientos.
Para eso son profecías de doble cumplimiento. Bueno, el último dato ahora sí. Algunas veces mirar los nombres de los profetas puede ayudar a entender su mensaje. Ejemplos en la clase. Vamos rapidísimos, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál se me puede ocurrir? Casi que me lo sé todos, pero... Habacuc. Y así entramos, matamos 2 pájaros de un tiro. En Habacuc, en el ejemplo que les puse, uno de sus posibles definiciones es luchador, ¿no? Y vemos que Habacuc es un libro donde parece ser que Habacuc está en un sentido peleando con el pecado de Israel, pero también con el Señor. Porque Habacuc presenta sus quejas al Señor, ¿no? El Señor le responde a todas y cada una de sus quejas, ¿no? Isaías es uno de los libros que más habla de Jesús. Isaías, bastante complejo, pero bastante increíble. Habla de Dios como salvación. Y a veces el nombre del profeta tiene que ver con el tema del libro. Eso es lo más impresionante. Que a veces una cosa está relacionado con la otra. A veces no, como por ejemplo Jonás significa paloma. Pues, o casi no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver con el libro, pero algunas veces sí, ¿no? Entonces, y algunas veces incluso utilizan ellos mismos su nombre en medio de su profecía, como Miqueas, que es quién es el Señor. Joel, por ejemplo, es el Señor es Dios, y habla de la segunda venida y cosas por el estilo. Pero la cosa es que investigando el nombre del profeta muchas veces te vas a dar una idea del tema de su profecía. ¿Ok? Nomás para que lo tomen en cuenta. Y pues ahí la aplicación de las cachetadas que te haya dado Nahum 3:19, se la pones. ¿Leyeron el ejemplo? Pues se supone que si va, ustedes son cristianos, no mienten. Los cristianos, hijos de Dios, no mentimos. Pero sí, pues miren familia, ya nos alargamos muchísimo, ¿ok? Así que vamos a dejarlo hasta acá. ¿Y qué les parece si se llevan la práctica en clase como tarea? ¿Ok? Y vemos porque, si se dan cuenta, ya nada más nos quedan 3 capítulos, porque la última es tareas extra. 3 capítulos, pero nos quedan 5 clases. Esto es por el proyecto que les voy a dar, pero ya hablaremos después de eso. Pero, entonces ahorita que ya pasaron 2 horas, vamos a pararnos acá, vamos a dejar la práctica en clase como tarea, ¿ok? La página 46. No hagan la práctica en casa, ¿ok? Y ya yo les voy a decir si la próxima clase la hacemos o no. Pero sí entren de una vez el capítulo 8, ¿ok? Y van a ser... miren, no tienen nada que hacer. Más que interpretación y aplicación. Que ya saben, son 2 líneas, así que... Pero léanlo porque las figuras literarias es importante que las lean antes de que vengamos para que no tengamos que alargarnos tanto, ¿ok? Entonces, van a hacer la página 46, se saltan la 47 y 48 y leen la 49 a la 53, ¿ok? Y hacen únicamente lo que dice I de interpretación y lo que dice A de aplicación. ¿Sí? Lo voy a repetir una vez más y acabamos. Página 46, me la envían.
se saltan la 47 y 48 y leen y hacen los ejercicios de 49 al 53. Ojo, la práctica en clase no, ¿ok? Ese pues va a ser durante la clase. Y de hecho, está bien que nos hayamos tardado, les voy a decir por qué, porque la próxima clase va a ir así, porque los ejemplos de la clase nada que ver, pues nada más vas a notar qué figura literaria es, eso es muy sencillo. Pero bueno, pues espero que haya quedado claro, porque las profecías son un poco, pues complejas, pero ya saben que si no, y si tienen dudas, y si se atreven a meterse a un libro de profecía, lo cual yo se los recomiendo, pues pidan ayuda y con gusto les voy a echar la manita para decirles, oigan, nota este detalle, mira que el profeta quiere decir esto, y bla, bla, todas esas cosas que pienso que les pueden ayudar en su estudio. Aunque si quieren empezar todavía con narrativas y cosas así, pues también es recomendable, porque pues siempre es ir de menos a más, sí, poco a poco. Pero por lo menos las bases, y porque en todas las formas literarias también tienen profecía, ya te quedaron claras, espero, y pues así ya las puedes estudiar mejor. Voy a detener la grabación. Adiós, personas del internet, y perdónenme por la hora y 46 minutos. Bye. Hasta Bye.